Hola gente, bienvenidos a un nuevo episodio de este podcast de Editorial Papier, Papel Mojado. Un gusto estar con ustedes nuevamente, acá Rubén Ditus en la conducción. Hoy día vamos a hablar de, entre otras cosas, de dinosaurios, estos personajes que ya forman parte de la cultura pop, ¿no? ¿Quién no ha conocido a través de las imágenes del cine, de las novelas, del cómic, estas figuras que han tenido un reconocimiento, sobre todo en el mundo juvenil, infantil y también en el mundo del terror? Hoy día vamos a hablar de este libro, La Segunda Extinción y otros relatos con dinosaurios. Hemos invitado a su autor. Es un libro que está recién saliendo de imprenta, muy calentito, saliendo del horno. Javier Fontecilla. Ya vamos a conocer un poco más de su trayectoria. Este es un libro con 10 relatos cuyos protagonistas o elementos centrales son estas figuras que todos conocemos, eh, y no podemos identificar desde cuándo, ¿no? Esta relación que tenemos nosotros con los dinosaurios, a pesar de que son figuras que pertenecen al ámbito de la paleontología, pero a través de las representaciones de los medios de comunicación se han convertido en verdaderos personajes muy cercanos. Quiero dar la bienvenida a Javier Fontecilla. Javier, adelante. Hola, hola, ¿cómo están? Hola Rubén, gracias por la invitación. Hola, hola, hola. ¿Me escuchas bien? Sí, te escucho Sí. bien y te veo bien. Ok, ok. Tengo una distracción un poco, tengo acá a mi perrito que me está pidiendo cariño, pero estoy con ustedes. Ya, voy a leer algunos datos de Javier y tú me vas a corregir. Nació en Santiago en 1989, Sí, cineasta. Conversábamos en Bambalinas que tienes el carnet, el título de cineasta entregado por la universidad. De ahí sí, así es. derivaste al mundo del guión. Ya nos vas a explicar un poco de eso. Te has especializado en obras de ciencia ficción y terror, autor de las novelas El Arca y Animales Salvajes, además de una decena de cuentos publicados en antologías como Cyberpunk 2023, Cyberterror Reset y la revista de ecoficciones Antami, no sé si lo pronuncié bien. Ujú. Has tenido algunos galardones, ya vamos a hablar de eso, y en algunas páginas te han catalogado como una voz emergente del imaginario fantástico. No sé si esa calificación te la compras o no. Ya vamos a abordar eso. ¿Cómo estás, Javier? La Muy idea es poder bien. conocer un poquito más de ti, de este libro, pero en realidad de tu amor por los libros, por la literatura. Bueno, partida, yo estoy muy bien, gracias por la invitación. Bueno, ¿de qué aspecto quieres primero que hablemos? La verdad es que tengo como un recorrido un poco sinuoso en el cine y después volcándome a la literatura, pasando entre medio un poco por el cómic, como que igual me doy unas vueltas medio extrañas por ahí. Ya, cuéntanos, a ver, partamos por el tema del cine, porque tú estudiaste cine. Ujú. Y de ahí, no sé si no ejerciste, hiciste algunas pequeñas cosas, derivaste al ámbito de la escritura desde el guión. ¿Tú te autocalificas como guionista o eso ya te quedó también atrás? ¿Cómo podríamos definir lo que estás Ya. haciendo desde el punto de vista de la creación? A ver, me considero guionista porque lo sigo ejerciendo. Sí es cierto que no lo hago con tanta frecuencia como lo hago en la literatura, como escritor, digamos. Hace algunos años igual desarrollé un guión que se ganó un fondo, entonces como que el trabajo de guionista sigue ahí, solo que despierta intermitentemente. Como dices, tú estudié cine en la Universidad del Desarrollo y hice mi práctica en el final de temporada de Prófugos Ok, y en una película que se llamaba Joven y Alocada en el departamento de arte. Nada que ver. Pero la carrera en la Universidad del Desarrollo está, por lo menos hasta cuando yo estaba estudiando, enfocada en que cuando tú salieras con la especialización hecha. O sea, es decir, habían dos menciones y después submenciones, mención dirección o mención producción. Y la mención dirección tenía como un subnombre que era, por ejemplo, productor,
guionista, etcétera. Y ese cargo te lo daba, o ese título, te lo daba el cargo que tú desempeñabas en el examen de grado. Y el examen de grado era una película. Esa película salió en los cines, que se llama Volantín Cortado, en donde yo y dos personas más hicimos el guión de esa película. Entonces, por eso yo hablo de que yo soy guionista, porque efectivamente hay una película afuera que tiene un guión mío, Ok. y hay otros proyectos que por lástima no se han filmado, porque por lo general son proyectos de ciencia ficción o cine de fantasía que tiende a ser más caro producir, pero que el guión sí se trabajó con un fondo, sí fui remunerado al respecto y por lo tanto guionista también. Guionista profesional con todas sus letras. Claro. Y de ahí derivaste a la literatura. ¿No? Hiciste La ese verdad es salto. que la literatura siempre estuvo en mí. Yo siempre de muy niño escribía, pero nunca lo tomé como algo a lo que yo me pudiese dedicar a futuro. Yo escribía al principio cuentos con dinosaurios de niño, así como imprimía unas imágenes de una enciclopedia que venía en un CD y las pegaba en un cuaderno y yo iba escribiendo una historia en relación a ese paleoarte o a esa imagen que estaba acompañando. También escribí fanfiction en su momento, pero después los abandoné y empecé con el cuento. Empecé a trabajar mucho cuento cuando estaba en la universidad. Pero también era porque en la universidad cualquier propuesta que viniese de lo fantástico, terror, ciencia ficción, fantasía, derivados, incluso western, todo era no. Entonces, para yo poder expresar ese lado, escribía cuentos. Cuentos que no tenían la finalidad de publicarse y que también no tenían una madurez narrativa. Era mucho como, quiero expresar esto y ya, quiero votar esto y ya, estoy con una imagen y ya. No había tanto desarrollo. Entonces, yo siempre me dediqué a la literatura. Lo que pasa es que la literatura yo no sabía que era un camino. Lo que pensaba era que yo pensaba mucho en imágenes y que sería muy bueno como cineasta, por lo mismo, más que como en la lírica. Ajá, ajá. Claro. Sí. Bueno, yo tengo estudiantes de guión en la universidad y es el paso, ¿no? Para después una carrera en el ámbito de la escritura, ¿no? Ese trabajo un poco más individual, ¿no? que, Mm. que de pronto los guionistas se resisten a desarrollar en el ámbito más bien audiovisual. Mira, tenemos acá en la imagen la portada de este libro que hace poquitos días se presentó en la Primavera del Libro con una gran afluencia de público. eh, Firmaste ahí varios ejemplares. Cuéntanos cómo se gesta este libro. Vamos a ir viendo también imágenes interiores de este texto, eh, hasta para comprender finalmente cómo llega a ser publicado, cómo se gesta, qué pasa con esta obsesión o este gusto por los dinosaurios. Cuéntanos un poquito. Bueno, mira, eh, a ver, yo siempre he tenido mucho amor por los dinosaurios y empecé a sentir que había poco de ellos en el ámbito cultural. O sea, nos remitimos a obras súper específicas. Sé que hay varios escritores que tienen un cuento o una mención de un dinosaurio en un cuento o en una novela, pero la verdad es que no había mucho para leer. O sea, si empezamos a contar el universo de los escritos de dinosaurios, es bastante escaso en relación a, por ejemplo, el panorama de la ciencia ficción o el terror, que hay una cantidad de libros como asombrosa. Y los dinosaurios siempre eran relegados. Y creo yo que pasaba que era por dos obras. Habían dos obras que habían demostrado que ya los dinosaurios no daban más, simbólicamente. O sea, era El sonido del trueno de Ray Bradbury, The Sound of Thunder, y Jurassic Park de Michael Crichton. Entonces, simbólicamente el dinosaurio solo podía estar en tu narración si es que o era traído por la ingeniería genética o si es que tú viajabas el tiempo y lo enfrentabas de alguna forma. Y dije, no, esto no puede ser así. No puede estar solamente eso. O sea, estamos hablando de que los dinosaurios son criaturas que existieron. No, ¿cómo no vamos a tener cabida argumental para mucho más de ellos si tenemos más libros de dragones que de dinosaurios? Ajá. Siendo los dragones seres fantásticos y que también dependen de una mecánica para existir. Entonces me puse a investigar. Empecé a leer todo lo que encontré de dinosaurios y encontré bastante poco. Pero encontré que habían una serie de cuentos y relatos que básicamente eran lo mismo. Alguien viaja en el tiempo y caza a un dinosaurio. Y lo encontré bastante monótono, la verdad. Y dije, bueno, voy a proponer
en ese entonces yo estaba con Aurea Ediciones y dije, voy a proponer una antología. Voy a proponer una antología. Y yo tenía justo un cuento de dinosaurios, que es La Segunda Extinción, que es el que da el nombre al libro. Y dije, y este va a ser mi aporte a esta antología. La editorial dijo, me encanta la idea, automáticamente archivada la idea, eliminada la idea, desapareció la idea. Dije, esto no puede quedar así. O sea, si se me ocurrió una historia con dinosaurios, quizás puedo pensar en otra. Y pensé en Un Mundo Ignoto, que es el libro que parte, el primer relato que tiene esta antología. Y aquí dije, aquí tengo algo. Hay un corpus. ¿Qué pasa si yo hago el libro que necesito y no lo busco en fuentes externas? ¿Qué pasa si ese libro que necesito de dinosaurio, en que no hay viajes en el tiempo, nadie caza un dinosaurio, no son puros dinosaurios famosos, porque se repetían aparte los mismos dinosaurios, ¿no es cierto? Como el tiranosaurio, el brontosaurio, el triceratops, se repetían y se repetían. ¿Qué pasa si lo hago yo? Y me setí reglas. Y esas reglas están en algunas palabras del autor en el libro. Nadie viaja en el tiempo, nadie caza dinosaurios, los dinosaurios que aparecen no son famosos, y si la historia lo permite, son dinosaurios que están actualizados en su conocimiento científico. Y con estas reglas me puse a trabajar durante un año y medio o un año aproximadamente, hasta que encontré 8 relatos. Con esos 8 relatos dije, ok, tengo un libro. Y justo cuando estaba a punto de hacerte el envío del libro y escribirte, se me ocurrieron dos más. Y agregué 2 cuentos más, que tomaron el corpus de 10. Y dije, ahora me falta encontrar una editorial. Una editorial que quiera apostar por este libro que yo encontraba que era muy ecléctico. Por lo general, como lo habíamos discutido antes tú y yo, Rubén, y como también lo he discutido muchas veces, los dinosaurios son como figuras que son muy atractivas para los niños y por lo general se asocian a los niños. Tú vas a la librería a buscar un libro de dinosaurio y te pasan atlas de dinosaurios, o los 101 dinosaurios más extraños, datos de dinosaurios, y libros para un público juvenil o infantil. Lo mismo que ir a un museo de historia natural, me ha pasado que he ido muchos alrededor del mundo y siempre hay niños viendo dinosaurios, y es como un panorama infantil. Y para mí era un riesgo postular este proyecto porque, por lo mismo, porque están precatalogados. Y te lo envié a Nas Papel, te lo envié a ti, y por suerte les gustó. Y aquí está el libro. Oye, fíjate, bueno, efectivamente en la página 18 están estas 4 reglas que tú muy bien resumes, ¿no? No hay viaje en el tiempo, nadie caza un dinosaurio, los dinosaurios que aparecerán no son famosos, el conocimiento científico de los animales prehistóricos debe ser actualizado, salvo que la trama requiera lo contrario. Esto tú lo definiste en forma previa a la redacción de los relatos, no fue algo que tuviste que ajustar o que ajustaste en la medida que ibas escribiendo los textos. No, la única, o sea, el corpus que formó esas reglas fueron Un Mundo Ignoto y La Segunda Extinción, que fueron los primeros 2 relatos que yo escribí y con los que yo dije, aquí tengo algo. Entonces, la cuarta regla, de hecho, es la única que yo doblé un poco por Un Mundo Ignoto, por el contexto de la historia. Las demás, efectivamente, son todas respetadas al pie de la letra. Bueno, y me imagino que también te encontraste con este proceso de investigación y a partir de tu amor por los dinosaurios, algunas especies de dinosaurios más famosas, más conocidas, ¿ah? Digamos, Ujú. más recurrentes dentro del imaginario colectivo, ¿no? Eh, También te pusiste como una suerte de desafío tratar de superar esas especies un poquito más populares y poder adentrarte a aquellos menos conocidos o eso salió solo. Fue a propósito. Lo que pasa es que, ¿por qué iba a escribir otro relato con un tiranosaurio si es que ya hay una gran novela con un tiranosaurio o un gran cuento con un tiranosaurio? Estamos hablando de Sueño del Trueno y Jurassic Park. ¿Por qué voy a hablar de o sea, una de las razones también por la que yo quería también desviarme un poco de los dinosaurios clásicos fue por Jurassic Park. Jurassic Park, por un lado, le ha hecho muy bien a la paleontología porque la hizo popular. Hizo que los dinosaurios volvieran a estar en el Vox Populi. Sin embargo, le ha hecho un gran daño. Y ese gran daño tiene que ver con los Velociraptor. Mucha gente, cuando uno... Me pasó una vez en una primavera el libro el año pasado, que ya estaba cocinando este libro en mente, y había un cómic de un autor, que no me acuerdo el nombre y tampoco lo voy a decir, pero que tenía dinosaurios. Pero esos dinosaurios eran Velociraptors de Jurassic Park. Y yo me acuerdo que dije, pero de nuevo esta cuestión, o sea, ¿hasta cuándo si los Velociraptors no eran así?
Esto ya, de hecho, ni siquiera el dinosaurio que mostramos como Velociraptor existe. Es otro dinosaurio, es un Deinonychus, es otra cosa. Y ya no es así, ya no es un reptil con las manos pronadas, sino que van las laterales, como estamos viendo en la imagen ahora, que ese es un Bambiraptor, si no me equivoco. Entonces, como que también dije, como es hora de mostrar que los dinosaurios no son como pensamos o como todo el mundo cree que piensan, que son. Y ahí es cuando empecé a investigar qué dinosaurios tenemos que sepamos mucho de los fósiles. Por ejemplo, el tiranosaurio era muy atractivo porque el fósil está casi completo, completo. Sabemos cómo es, pero hay muchos dinosaurios que solo tenemos fragmentos. Entonces, esos dinosaurios que tenían fragmentos a mí no me servían para mi fin narrativo, porque yo quería tener dinosaurios científicamente correctos. Entonces empecé a investigar qué dinosaurios tenemos que sepamos mucho o casi todo de él, como ya de su cuerpo, de su anatomía, encontré varios, encontré bastantes. El citacosaurio, por ejemplo, tenemos hasta información de su cloaca. Eh, Tenemos información de sus tegumentos, que son esos pelitos que tiene en la cola. Tenemos mucha información de comportamiento incluso. Y ahí fue cuando empecé a investigar y a leer muchos libros de paleontología al respecto. O sea, podemos decir, Javier, te convertiste en un gran conocedor de los dinosaurios, a propósito de este proceso creativo, ¿no? A mí no me gusta decir que soy conocedor de los dinosaurios porque no soy paleontólogo. Por suerte tengo un amigo paleontólogo al que le pregunto todo, que es Miguel Ángel Bustos. Y Miguel me guía mucho y me corrige y me enseña mucho los dinosaurios. Entonces yo no siento que sea un experto en dinosaurios, siento que soy un curioso por los dinosaurios. Oye, ¿y existe la posibilidad que en medio del avance del conocimiento científico, por ejemplo, alguna de las descripciones que tú haces en tus relatos envejezcan mal? O sea, ese siempre es la preocupación de un escritor que trabaja la imaginación, pero con unos pies en la realidad, ¿no? Con una realidad que es arqueológica, paleontológica. ¿Qué ocurre si el día de mañana, no sé, estos mismos dinosaurios que tú describes en tus relatos, eh, se descubre que son de otra manera o su comportamiento de otra manera? ¿No tenías tú ese peso o simplemente te tiraste, diablo, ¿a quién le va a importar? ¿No? Un poco jugando Mm. con la creatividad y la A ver, ficción. yo creo que es inevitable. O sea, son seres vivos, nosotros estamos cada día aprendiendo más de ellos, desarrollamos tecnologías que nos permiten estudiarlos mejor y es inevitable el cambio, es parte de la vida. Si llegáramos a saber hoy en día 100% como un dinosaurio y tener como la certeza completa, me extrañaría porque igual jugamos un poco a armar estos puzzles de fósiles y entenderlo. Entonces, plantearme un desafío así como un peso, en verdad no era útil para narrativamente. Yo creo que eventualmente, y ojalá pase, que efectivamente mi libro sea hijo de su tiempo, pero también espero que sea un libro que permita volver a utilizar los dinosaurios en su amplio espectro simbólico en la literatura no mimética y que permita que esos nuevos descubrimientos de dinosaurios también pasen a la voz popular o al imaginario popular a través de la literatura, el cine y los videojuegos. Javier, tú bueno, en las conversaciones que nosotros tuvimos en el proceso de edición, en la misma presentación del libro, tú has sido bien enfático en que esta es una antología para adultos. ¿Por qué? ¿Por qué no son relatos para niños? Porque los niños tienen muchas cosas de dinosaurios y los adultos no. Em, y creo que los dinosaurios son seres vivos y son animales, de hecho. Bueno, eran, hasta que se volvieron aves, que hoy en día ven las aves y se les considera dinosaurios por los científicos hoy en día. Y creo que como encasillarlos en un producto solo para niños es como decir, ok, los gatos son solo para mujeres. No, los gatos son para niños, son para adultos, son para hombres, son para mujeres, son para personas trans, son para personas no cisgénero, son para todos, porque son animales, son seres que existieron y que existen. Los dinosaurios igual. Entonces también me pasa que quiero como desmarcarlos un poco de a solo los niños les gustan los dinosaurios. Recibí muchas bromas de que en mi lanzamiento iban a haber solo niños TEA, porque hay un tema de que al parecer los niños TEA o del espectro tienen fascinación por los dinosaurios. Y no es así. O sea, conozco a mucha gente que le gustan los dinosaurios, que
no tienen acceso tampoco a productos para ellos porque está todo pensado para niños, incluyendo libros. Entonces, por eso también hago tanto el énfasis, porque quiero diferenciarlos y porque quiero romper esa jaula mediática del dinosaurio para niños. Javier, tú trabajaste en la edición de este libro con Carlos Espinosa Bustos, quien es biólogo y paleoartista, quien hace las ilustraciones que vimos hace un minuto, ¿no? Ilustraciones muy detalladas. ¿Cómo fue ese trabajo entre ustedes, ¿no? Eh, Tú les enviabas los relatos, había una descripción general. Cuéntanos un poco ese proceso de diálogo. A ver, o sea, mi primer alcance con Carlos fue decirle, oye, estoy desarrollando un libro y que necesito que, como no son dinosaurios famosos, haya un grupo de imágenes que acompañe cada relato para que la gente pueda entender al dinosaurio que estoy narrando, para que lo pueda como hacer suyo. Muchas veces también pasa que el exceso de descripción en un libro aleja al lector. Nos pasó, tengo muchas conversaciones al respecto de Tolkien con unos amigos que como que hay un momento en que el dato técnico como que te empieza a entrar por una oreja y sale por la otra y tú empiezas a rayar la página hasta que, ¿Quieres claro, hasta que avanzar? llegas a ¿Quieres algo avanzar que en el sea un relato? avance. Entonces también yo quería como tener esta herramienta visual para liberarme un poco de esa carga de la descripción tan detallada. Me funcionó muy bien en el arca, que el arca tenía animales extraterrestres que no se parecen en nada a lo que hay en día en la Tierra. O sea, muchas veces la ciencia ficción hace lo mismo, como un poco el rinoceronte de fuego, por ejemplo. Entonces tú sabes que es un rinoceronte, pero como con unas llamas alrededor y vive como en un lugar como medio volcánico. No, yo quería todo lo contrario, o sea, hacer animales creíbles. Y tomándome de la mano del trabajo de Wayne Barlow en un libro que se llama Expedition, yo me puse a diseñar estos dinosaurios primero desde la pluma, a dibujarlo. Yo dibujo pésimo, pero primero desde la pluma a dibujarlos y después describirlos para que después un artista hiciera sobre mi dibujo una versión finalizada y más bonita de ese animal. Funcionó muy bien y quise replicar un poco eso acá, salvo que aquí este trabajo no es mío diseñarlos, sino que ya están. Y para eso necesitaba a Carlos. Y le envié los relatos a Carlos. Carlos, pero para que entendiera que yo me estaba tomando en serio la pega y que no era un libro de niños, sino que yo quería también hacer un poco de divulgación científica a través de estas imágenes en el libro. Y Carlos se tomó el desafío bastante bien. Hablamos más de las poses de los dinosaurios que cómo yo quería que se viera el dinosaurio, porque mi único input fue decirle a Carlos, quiero que sean científicamente correctos. No quiero tanta como interpretación artística, quiero que sean científicamente correctos. Y la gracia del paleoarte es que maneja esos dos ámbitos. Por un lado, la expresión artística de esta es la mano de Carlos, y el otro lado es la parte científica de, así lucen los dinosaurios, así lucían los dinosaurios, según lo entendemos hoy. Y ese fue el equilibrio como que logramos llegar. Ya, claro. O sea, bajo ningún momento tú le planteaste a Carlos, oye, ilústrame eh, cada relato, ¿no? Quiero una ilustración de cada relato y quédate con la libertad para poder plasmar los dinosaurios junto a los personajes que aparecen en cada cuento, digamos, ¿no? Mm, O sea, esa obsesión por darle también una suerte de validez científica ujú. a las imágenes que estamos viendo, que son enciclopédicas, ¿no? En cierta manera, un lector, el lector, aquel que ya tiene este libro, eh, tiene la certeza de que es una aproximación, una gran aproximación a cómo pudieron haber sido. Ese era el Exacto. desafío. Claro, y exacto. O sea, para mí también era muy importante este aspecto científico, como de divulgación, de que el libro no solo sea una ficción de dinosaurios, sino que también sea un libro que represente cómo vemos a los dinosaurios hoy en día, y eso también funciona como un objeto de estudio a futuro. O sea, cuando ya estos dinosaurios estén como outdated y sean otras versiones o sean muy similares, veamos el cambio, también sirve para eso. Y eso también me resultaba muy atractivo. Javier, si tuvieras que escoger dos o tres de los relatos de tu libro, de los más importantes por diversas razones, ya sea porque fueron clave en el proceso de escritura, le tienes un cariño especial,
¿Cuáles son esos tres? ¿Por qué razones? ¿Por qué tendrían que leer los lectores esos relatos? Sin dar spoiler, pero más o menos tíranos un enganche, ¿no? Para que los amantes de los relatos fantásticos puedan adquirir esta obra y decir, mira, voy a empezar, porque además los relatos se pueden leer en forma desordenada, ¿cierto? Son autoconclusivos. Por lo tanto, ¿cuáles serían aquellos con los que tú sientes una especial relación y por qué? Son tres, de hecho, y los tengo súper en claro, como que como que lo sé desde que terminé el libro. El primero es La Segunda Extinción, porque es un cuento que a mí me desafió mucho en su escritura. Lo escribí durante el magíster de escritura creativa que tomé en la Adolfo Ibáñez, bajo la tutela de Carlos Yoshimito, que hace la introducción en el libro, de hecho. Y fue un relato que me sacó de toda mi zona de confort y fui muy feliz en ello. ¿Por qué? Tuve que investigar de época. Es el primer relato de época que escribo, por ejemplo. Ocurre en la Segunda Guerra Mundial. Eh, no ocurre en Chile, o sea, ocurre en una cultura extranjera que yo no conozco muy bien, que es en Alemania nazi, sobre todo. Está basado en un hecho real. Tenía que investigar al protagonista, que es el paleontólogo que hizo el descubrimiento. Tenía que investigar cómo era el museo en esa época. Eh, cuánta actividad nazi había en la calle, cómo se expresaba esa actividad nazi en la calle. Ponían banderines, donde había toque de queda, todo eso tuve que averiguarlo antes de construir este relato. Y a medida que también iba averiguándolo y construyéndolo, iba entendiendo que tenía algo entre manos muy especial. Em, y por otro lado, también, ese mismo relato hace una inflexión súper interesante que a mí me interesa mucho, sobre todo, que es nuestra relación con los dinosaurios en vida. Es decir, yo voy a un museo, veo un fósil de dinosaurio o una réplica de un fósil de dinosaurio y tengo un micro momento, una micro historia de decir, wow, esto existió, es como ver un dragón. Y esa magia, ese amor que yo siento cuando voy al museo o a los museos que voy o a las exposiciones, lo podía transmitir a través de un personaje que también amaba eso, que también sentía eso. Entonces, para mí ese relato es súper, súper especial y porque dio el puntapié inicial a este libro. El segundo relato es Un mundo ignoto, porque es un cuento completamente distinto. Si el primero es borgiano y más realista y tiene como un héroe más desinteresado, el otro tiene un protagonista completamente falso, o sea, él no existe, nunca existió en la vida real, pero es un relato gótico, presento dinosaurios como lo veíamos en el 1800-1900, hablo del conflicto religioso que presentaron los dinosaurios, que eso también a mí me atraía mucho, porque la gente también hoy en día habla como, ah, los dinosaurios, ah, sí, esas cosas de niños, pero los dinosaurios cuando se descubrieron dejaron la patada, o sea, antiguamente se tomaba a la Biblia como un libro de historia natural. O sea, esto es una historia. Esto pasó y pasó. Onda, el diluvio universal pasó. El Génesis pasó. La Tierra tiene esta cantidad de años porque a través de la Biblia podemos descubrir y calcular qué. Pero ¿qué pasa cuando había pruebas reales de cosas que eran más antiguas que la Biblia? Y tuvo un cisma religioso súper grande. Sí, claro, en la Súper Biblia no grande. hay dinosaurios, por lo tanto se genera Exacto. Entonces, imagínate. exacto, entonces, dejó la escoba, dejó la grande. Se cuestionaba mucho sobre estos conocimientos porque creían que había gente que estaba tratando de botar la Biblia. Hoy en día hay gente que también niega a los dinosaurios y también yo creo que viene un poco de ese lado, así como los terraplanistas, digamos. Pero también me podía permitir hablar de eso, de un personaje con un conflicto a través de este dinosaurio que se le aparece. Y también jugar un poco con la figura victoriana del dinosaurio que a mí lo encontraba muy interesante. Ese es el otro relato que es Un mundo ignoto. Y el tercer relato es el último relato que se llama Visiones del pasado, ecos del futuro. ¿Y por qué también es especial para mí? Yo se lo dedico a dos escritores y uno de ellos es Ray Bradbury, que es mi escritor favorito de la vida. Sin Bradbury este libro no existe. Sin El sonido del trueno, sin The Foghorn, no existe este libro. Y es un poco jugar a ser Bradbury, a ser un poco más poético, también a jugar desde la mirada de un personaje mucho más niño, que curiosamente yo tengo dificultades con los niños, a mí no me gustan los niños, entonces también ponerme en esos pies también era interesante, porque para mí era incómodo. Y si el relato me incomoda, pues estamos bien.
el lenguaje, de verdad, estudiar a los Selknam, a cómo se organizan y no tener que dar información directa. Si los Selknam se organizaban de esta forma y las mujeres eran muy importantes por esto, sino que ingresarlo al relato, volverlo parte del relato y que la gente, y no decir, el niño Selknam hacía esto, sino que la gente lo deduzca. Y me ha funcionado muy bien. Y hecho ese relato ha recibido harto amor de parte de comentarios internos. Y siento que es un relato que también impulsa mis límites como narrador. Y eso también me hace como amarlo mucho más. Javier, en la presentación de tu libro, el fin de semana pasado ya, ¿sí? Mm. El fin de semana pasado, tuviste preguntas del público, que fue bien interesante esa interacción, ¿no? Presentó Ujú. Carlos eh, como ilustrador, ¿no? Tú diste unas palabras y el público preguntó. Yo estuve ahí presente, ¿no? Moderando. ¿Cuáles fueron las preguntas más interesantes o sorpresivas que tú no esperabas que pudieran surgir de ese lanzamiento? ¿Recuerdas alguna en particular? Recuerdo una que me preguntaban como, ¿por qué el cine no se hacía cargo de estos animales de esta forma? Y me acuerdo que lo que le dije era que por lo general los dinosaurios se usan, gracias a Jurassic Park en parte, como una moneda de una película taquillera. Em, Y he reflexionado harto de la respuesta que di al respecto, porque por un lado sí es cierto que los efectos especiales y los animatronics y todo esto encarecen las películas, pero creo yo que, y lo que a mí me pasa mucho con el cine, que esto es muy personal, pero versus la literatura, y tiene que ver por qué también yo me tiré hacia el lado de la literatura. El cine es un arte que depende de muchas personas. Y tú como director, no como guionista, porque los directores son los que llevan la batuta en esto, tratan de que esa visión personal que tienen logre salir a flote de alguna forma entre tantas opiniones. Que el productor ejecutivo te pide esto, que el guionista te dice esto otro, que el productor dice esto no se puede, que se enfermó la actriz y hay que cambiar el orden de las escenas para grabar pasado mañana, etcétera. En ese vaivén de eventos es el que uno llega a una visión. Y cuando tú pones plata en una película, que es muy cara, las películas son muy caras, tratas de que mientras más público llegue, mejor. Entonces pasa lo que pasó en Jurassic World River, que hay un dinosaurio mascota para los niños, hay una escena aparece acá como del libro para los más apegados a los fans del libro, que es la escena de la balsa, ahí está otras cosas para atraer a otro público, etcétera, etcétera, etcétera. En cambio, la literatura, imprimir una página que diga un personaje caminó y bajó una escalera y pensó mucho, como en Ulises de James Joyce, sale exactamente lo mismo que una batalla interestelar. Entonces el relato, el libro depende mucho más del autor, de uno. Obviamente hay una filtro editorial, hay una edición, hay correcciones, etcétera. Pero en el fondo el relato nunca varía tanto como una película. Una película pasa por muchos cambios, muchos finales. El final que se escribió por lo general no es el que se graba, hay otro y así. Entonces, yo creo que usar dinosaurios de la forma así como personal, lo más íntima que lo estoy tratando de hacer yo, con este objetivo súper específico de, como casi académico también el objetivo de demostrar que los dinosaurios se pueden seguir utilizando en literatura independientes de los viajes en el tiempo y la ingeniería genética, sino que se puede usar de toda esta variedad de cosas. No sé si hubiese sido posible en cine, porque al final el cine igual es más kinético y el dinosaurio es como popularmente visto como un monstruo. Y qué hermoso también poder partir el cambio desde la literatura, que siento yo que hoy también las personas que escriben y leen en un mundo hiperconectado y de celulares y de no soltar el celular, es un poco como llevarla como la contra. Es como ser un poco la cultura punk. Entonces también partir el cambio desde ahí, lo encontré súper como simbólico también. A propósito que tú hablabas de Jurassic Park, una película y una saga, ¿no? Que ha marcado toda una generación y ha posicionado a la figura de los dinosaurios como uno de los más importantes para los jóvenes, los niños. Yo recuerdo una conversación que tuve con un amigo muchos años atrás, en donde hablábamos de precisamente esta película y me comentaba que para él
Jurassic Park calificaba como una película de terror. En ese momento, primera vez que yo había interactuado con alguien que consideraba a los dinosaurios como personajes del terror cinematográfico. Yo tenía otros pitch de los dinosaurios como películas de aventura, como películas fantásticas. Ujú. Me quedé pensando, ¿no? Quedé pensando, esto mucho antes de hacer clase en la universidad, en fin, de qué manera los géneros también van articulando y van posicionando, van predisponiendo a la audiencia a encontrarse de una manera u otra con estos personajes. Mm. ¿Tú crees que los dinosaurios hoy día en el cine son personajes de terror? ¿Son personajes de fantasía? ¿De realismo mágico? ¿Cómo tú los ubicarías si tuvieras que clasificarlos? A lo mejor es demasiada la pregunta, ¿no? Sería injusto. Pero Eh, me llamó la no, atención al no es menos tan esa injusta. Lo que pasa es que aquí tengo que separar como mi visión crítica y autoral de los dinosaurios, que como yo decía también, los dinosaurios los siento muy míos, siento que es una cruzada muy personal, como luchar con este paradigma. Y espero que me acompañe en el resto de la literatura también. O sea, no he terminado de escribir cuentos con dinosaurios. Te lo digo en serio. O sea, ayer se publicó un cuento mío con dinosaurios distintos a los que están en el libro que tenemos hoy en día en la revista Imaginista, digital. Em, pero tengo que separarme yo de ese otro Javier que conoce también un poco como el vaivén del mundo de los dinosaurios en lo cinematográfico, pero efectivamente el libro de Jurassic Park para mí es el libro, estamos hablando del libro específicamente, es un retelling de Frankenstein de Mary Shelley, en el núcleo. Es decir, el humano cree que puede generar vida, genera vida y la criatura se vuelve en su contra. Eso es Jurassic Park. En base a eso, el libro efectivamente es mucho más oscuro y mucho más sangriento y mucho más terrorífico que la película. La película Spielberg igual la pasa por un sedazo que es como más familiar. Sin embargo, encuentro que Jurassic Park es una película de ciencia ficción de aventuras con tintes de terror. Sin embargo, vuelvo a decir sin embargo a propósito, El Mundo Perdido, la continuación de Jurassic Park, Ajá. sí es una película más ligada al terror. Y también una película mucho más dura. A mí me gustan cuando Steven Spielberg como que se olvida de que es family friendly y saca estas películas media extrañas, como más oscuras, como La Guerra de los Mundos, como Indiana Jones and the Temple of Doom. Y en eso también está The Lost World, que está como visión mucho más oscura de cómo los humanos nos relacionamos con los animales, cómo le tratamos de poner el pie encima a la naturaleza, pero cómo al final la naturaleza sigue poniéndonos el pie encima de vuelta. Y eso igual me gusta. Y es una película que es mucho más sangrienta y mucho más dura que la primera. Porque ya pasamos la parte de. Y Spielberg lo sabe muy bien, porque él es un capo, pero ya pasamos la parte de maravillarnos por los dinosaurios. Ponte, todas las escobas nuevas barren bien, como que esa parte ya pasó, y ahora empieza a ver este otro lado que es más peligroso, que es mucho más primitivo. Entonces se podría decir que Jurassic Park es una película de terror. Ahora hay una película muy interesante que adapta un cómic que se llama Primitive War, que es un libro y un cómic. Y es una película de guerra, tipo. Se me olvidó esta película de Francis Ford Coppola, Apocalypse Now. Tipo Apocalypse Now, pero con dinosaurios entre medio. Y hay imágenes súper interesantes. Yo todavía no puedo ver la película, pero hay imágenes súper interesantes. Por ejemplo, un velociraptor, bueno, un Deinonychus. Un Deinonychus con pluma y con un cuchillo metido en un ojo, pero se está levantando como para perseguir peleando. Hay otras imágenes que también asocian a los dinosaurios más con terror. También hay un montón de videojuegos que se han hecho de manera independiente en que los dinosaurios están enfocados al terror. Y sin olvidar también que Dino Crisis, que es un videojuego de Capcom de PlayStation 1, fue una respuesta de tomar Resident Evil y volverlo con dinosaurios. O sea, los dinosaurios igual están ahí como en lo terrorífico. Yo creo que también la clave de eso es porque los dinosaurios, los esqueletos, los fósiles de los dinosaurios nos recuerdan mucho de que nosotros ante ellos estamos indefensos. O sea, tú ves el fósil de un tiranosaurio Rex montado y tú decís, estoy frito, no tengo cómo defenderme de esta cuestión. Y yo creo que hay un error, como un horror primordial en eso. Yo creo que es interesante el viaje que tú has hecho, porque cuando este programa lo revisen los amantes de los dinosaurios, van a volver y seguramente van a ojear y van a buscar.
Javier, antes que se nos vaya la hora del programa, yo quiero preguntarte por lo que tú tienes atrás, en esa estantería maravillosa, llena de colores. Yo te decía antes de entrar que te iba a hacer sacar un libro y después te ibas a desordenar y me decías que no, porque todo está cuidadosamente ordenado, ¿no? Categorizado. Y me decías también que eres, esto creo que yo lo sabía porque te había visto, creo que en redes sociales comentar algunos libros de Star Wars. Tú eres amante de Star Wars, seguidor, fanático, no sé cómo lo definirías. Cuéntanos, para conocer un poco más del autor, de sus gustos, ¿qué es lo que tienes atrás, si pudieras, eh, en términos generales, ¿no? No para desordenarte la estantería, ¿qué son esas preciosuras? Sí, yo soy muy fan de Star Wars. Star Wars es la razón por la que entré a estudiar cine, de hecho. Cuando vi El Imperio Contraataca en 1997, en el cine El Golf, que ya no existe, yo dije, quiero hacer eso. Quiero contar historias así. Eh, y desde esa época, desde ese año, el 97, que Star Wars está guardado en mi corazón y en mi memoria. Curiosamente, yo soy amante de la trilogía original y no de las precuelas. Por lo general, la gente de mi edad es amante de las precuelas, que fue con la forma en la que conocí Star Wars. Yo la conocí con la clásica, entonces para mí la trilogía original es sacrosanta. Y lo que tengo acá atrás es una colección de las novelas de Star Wars. No se alcanza a ver todo porque sigue hacia arriba y sigue hacia abajo, pero son las novelas que se publicaron pre-Disney y hasta hoy, el día de hoy post-Disney. Tengo todo lo publicado de Star Wars. Creo que me faltan algunos tomos muy específicos, pero soy coleccionista y eventualmente lo voy a tener, no importa el precio que tenga que pagar. Lo voy a ¿Cuántos tener, lo libros, voy a lograr. cuántos libros suman esa colección aproximadamente? Pues tienes un Son más tesoro de, ahí. son más de 300. La Son más mayoría de en inglés, 300. me imagino, ¿no? Todos en inglés. O sea, yo si puedo leerle en inglés al autor original, lo voy a hacer. Es parte que también completarlo en español era imposible, porque hubo una época en la que los libros de Star Wars no se traducían porque, a ver, en Estados Unidos tiene a Penguin Random House, si no me equivoco. El Así grupo es. tiene los derechos de Star Wars en los libros, pero para Latinoamérica y España los tiene Planeta. Planeta encontraba que la piratería del libro era brutal en Latinoamérica, entonces no gastaba en traducir estos libros para que después se lo piratearan. Entonces la única forma de completar la colección y tener la colección era en español. Hoy en día, después de que Disney saca, o sea, toma Star Wars, los libros más nuevos, como estos de acá, sí están traducidos al español, pero en ediciones tapa blanda, con con menos cuidado, de hecho. Casi todo lo que tengo yo de la generación nueva son tapaduras y esas cosas. Ajá. ¿Y tienes solo Star Wars? En esta lado sí, también tengo una colección de Ray Bradbury, pero está en español. En Ray Bradbury lo tengo en español. Como que tengo una cierta... A ver, yo me enamoré de Ray Bradbury con Crónicas Marcianas y lo leí en el colegio. Y lo leí traducido. Y estoy como un poco enamorado de cómo se traduce a Bradbury. Siento que, de hecho, como que me gusta más Bradbury traducido que en el inglés original. Entonces trato como de todo lo que se traduzca de Bradbury también lo voy comprando. Pero eso está acá arriba y no se ve por el encuadre, pero está. Oye, dime una cosa, de esa colección de novelas de Star Wars, eh, me imagino que tú puedes hablar en propiedad respecto a la crítica que se ha hecho de las nuevas películas, ¿no? De la última trilogía que para los seguidores y amantes de Star Wars, digamos la era Disney, ¿no? La era Mm. Disney ha sido desastrosa, insisto, para los seguidores, probablemente para el público en general les da lo mismo, ¿no? Eh, ¿Se pudo haber sacado mejores historias a partir de esas novelizaciones? ¿No? Porque finalmente estamos haciendo una crítica a los guiones, ¿no? Mm. Los malos guiones de las últimas producciones Disney de Star Wars. A ver, sí, igual creo que completamente decir que Disney ha hecho malos productos es erróneo. O sea, tenemos Andor, primera y segunda temporada, que son un lujo, y tenemos Rogue One, que también es un lujo película. Y yo personalmente también soy muy defensor de Solo, porque encuentro que es una película que funciona muy muy bien y que de hecho toma muchos elementos de la trilogía de Han Solo
que hizo A.C. Crispin pre-Disney. Toma hartos elementos de eso y los vuelve parte del canon, lo cual eso igual le da como cierto valor porque trae ciertas cosas de vuelta. Yo estoy a favor de esas películas. Sin embargo, es cierto que se podrían haber contado mejores historias. A ver, el primer libro de Star Wars que leí fue Shadows of the Empire. Shadows of the Empire fue una iniciativa multimedia. La definieron como una película sin una película. De Shadows of the Empire tenemos libro, cómic, libro pop-up, videojuego y banda sonora. Y cada uno de esos elementos cuenta la historia desde un punto de vista. El libro lo cuenta desde Luke y Leia y Lando tratando de rescatar a Han Solo de Jabba the Hutt cuando se lo quedan carbonita. El videojuego desde Dash Rendar, que es un cazarrecompensas que aparece inventado para este tramo, pero que está contratado por los rebeldes. Y el cómic desde Boba Fett, el Bounty Hunter, que el cazarrecompensas que también él tiene que pelear contra otros cazarrecompensas que le quieren quitar a Han Solo en carbonita. Em, y Star Wars Disney tiene una respuesta a esa historia, que se llama La Guerra de los Cazarrecompensas, The Bounty Hunter War, que es un cómic de larga duración en que también los héroes tratan de tratar de recuperar a Han Solo y no lo logran. Sin embargo, a pesar de que tratan de hacer unos símiles, es otra historia distinta, y aún así también se despegan mucho de lo que hace el canon antiguo, lo que hoy día se llama Legends. Em, Pero también Star Wars pre-Disney también tenía unas basofias de historia. O sea, tiene historias muy buenas, como Heredero del Imperio y toda la trilogía de Timothy Zahn, que correspondería al episodio 7, 8 y 9 de la saga Disney. Pero también tiene unos libros que son insufribles. O sea, a ver, no sé si tú sabías esto, pero cuando Lucas hizo la primera Star Wars, durante el desarrollo de Star Wars, no sabía si esta película iba a funcionar o no. No sabía que iba a ser una trilogía y que iba a ser un éxito. O sea, imposible saberlo en esa época. Y lo que él encarga es a un escritor que se llama Alan Dean Foster hacer una continuación de bajo presupuesto. Bueno, por si acaso la película le iba más o menos bien, tenían otra cosa para hacer. Y lo escribió en una novela que se llama Splinter of the Eye of the Mind, si no me equivoco. A ver. Ah, espera, a ver. Splinter of the Mind Time. O Que de sea, hecho, si tú lo ves o sea, acá, tiene el arte de Ralph McQuarrie. De hecho, el mismo Ralph McQuarrie hace la portada de este libro. Este libro es pésimo. pero es a Es partir del encargo que le hace pésimo, sí. Lucas, ¿no? Sí, 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 sí. Pero como guión. Como guión, pero primero se escribe el libro. Después se Ya. trata de adaptar al guión. Sin embargo, este libro es el que parte la narrativa de Star Wars en la literatura. Este libro es responsable de eso. Y este libro es Legends. De hecho, ahí si lo ven, dice arriba Legends. Ah, Porque es el canon pre-Disney. Y este libro en verdad es pésimo. Sin embargo, es un libro muy valioso porque es el primer libro de Star Wars. Diferente a las novelizaciones de las películas. Entonces también creo que hay una respuesta de los fans que es como muy idealizar lo que venía antes. Como esta como nostalgia al pasado. Cuando en el pasado también había malas obras. Porque Star Wars también es una saga gigante, o sea, no todo lo de Star Wars puede tener 100% de buena calidad o gustarte. Pasa mucho con el especial de Navidad, por ejemplo, que el especial de Navidad, de hecho, ni siquiera le gusta a George Lucas y lo deniega hasta la muerte, pero también era el parte que del se canon emitió por en eso. televisión, ese que para televisión. Salió, exactamente, salió en televisión. Y, sin embargo, perdón, este es el talk, tengo que ordenarlo. Sin embargo, es un producto pésimo y audiovisual y antiguo, o sea, de la época de George Lucas. Sí, es cierto, el episodio 7 y 9 de Disney no me gustan nada. O sea, siento que el 7 es volver a contar la misma película del episodio 4, no hay arriesgo al respecto. El episodio 8, yo tengo una visión que, a ver, el 8 es una buena película, pero es una mala Star Wars, que creo que son dos cosas distintas. A pesar de que Star Wars es un grupo de películas y de novelas y cómics, etcétera, siento que Star Wars, el episodio 8 como película, funciona muy bien. Pero como Star Wars no respeta el canon, y cuando no respeta el canon, ahí tenía un problema porque no está respetando el source material, como la materia base.
Y ahí sí tenemos problemas, porque tú estás trabajando para una saga. Tiene que respetarse el canon. Y eso explica por qué la 9 trata de arreglar el desastre de la 8. Exacto. Y curiosamente, la 9 estaba Colin Trevorrow, que es el director de Jurassic World, encargado de esa película. Y después se le despide y vuelve J.J. Abrams. Curiosamente, la película que tenía preparada Trevorrow se llamaba Star Wars Episode 9, Fates of the Jedi, Duel of Fates, Duel of Fates, que toma el nombre de esta canción o tema de John Williams del episodio 1 de Darth Maul, cuando pelean como con los sables, Duel of Fates. Y lo que se sabe de ese guión, de hecho hay una adaptación hecha por fans al cómic, es que es bastante mejor y bastante resuelve mucho mejor lo que pasó al final en el episodio 9. Entonces también tenemos una serie de decisiones desafortunadas, creo yo, que hace que Disney tenga muy mala fama con Star Wars, pero muy, muy mala fama con Star Wars. También creo yo que el hecho de querer sacar cosas ha impedido que se desarrollen propiamente bien los guiones. Por ejemplo, en la serie The Acolyte, yo insisto que si se hubiesen dado un par de meses de retrabajar este guión, queda bastante bueno. Sin embargo, como se quiere sacar el producto y hay que cumplir con ciertas fechas, no lo hacen. Y se saca igual. Es un guión que cojea mucho, que las dos protagonistas no son atractivas, versus que los personajes que la rodean sí. ¿Qué pasa si cambiamos el foco? Y si es estos personajes los protagonistas y no ellas. Esas cosas creo que yo que eran corregibles. Sin embargo, no se hacen por, yo creo, presiones de nuevo, presiones de la industria y cosas que a mí personalmente también me alejaron del cine por lo mismo. Bueno, el caso que tú reseñas muy bien es una muestra de cómo también Hollywood ha comenzado a hacer proyectos cinematográficos sin los guiones terminados. Hecho. Claro, Uno exacto. cuando revisa documentales sobre estos casos, uno dice, pero esto es la antítesis de lo que te enseñan en la universidad, en las escuelas de cine, ¿no? Precisamente por los efectos económicos que tiene el ajustar el guión en el proceso de rodaje. Exacto. Pero también quiero también defender un poco a Disney en esto, porque Disney ha sacado maravillas. O sea, en la literatura tenemos todo lo que es High Republic. High Republic es una serie de libros dividida en tres fases que son una joya. O sea, de hecho, de esa High Republic se desprende Acolyte, que es el producto audiovisual que tenía de High Republic, simplemente que no funciona. Pero la narrativa literaria es maravillosa. O sea, el Hablando primer de la serie animada, ¿no? El acólito, ¿no? Es la... Acolyte es una serie live action, sí. Y live action, y esta Acolyte se desprende de la High Republic, que es una época previa al episodio uno. Entonces es una república en expansión, donde no hay Sith, hay otros enemigos. Es bastante interesante y está muy bien escrita también. Sí. Oye, está bien que hagas mención de eso porque los agentes de Disney ven este programa cada vez que se emite. Así que van a poner ojo en la defensa que tú haces también de estos productos. Paso el Javier, dato, que mi sueño es escribir un libro de Star Wars. Así. bueno, cualquier consulta pueden escribir a la editorial y ahí te contamos. Así, ahí yo creo que hay mucho talento por ahí dando vuelta que podrían ser un gran aporte. Javier, se nos ha ido volando la hora. Quiero agradecer tu presencia hoy día en Papel Mojado. Hemos hablado de dinosaurios, hemos hablado de Star Wars, un programa precioso. ¿Algo más en el tintero que hayas querido mencionar? Aprovecha ahora o calla para siempre. Nos quedan 2 minutos. Solo, solo dar las gracias, en verdad. Encuentro que la segunda extinción y otros relatos con dinosaurios ha sido excelentemente recibido. Recibió mucho cariño, mucho amor y mucho hype por este libro. Gracias a ti, Rubén, y a la editorial por atreverse a sacarlo, a darme la mano y decir, démosle con este libro. Y nada, esperar que solamente siga llegando a lectores y que disfruten de los relatos que preparé con estas reglas. Javier Fontecilla, guionista, cineasta, escritor. Hay muchas preguntas que no hicimos, que seguramente las vamos a hacer en otra oportunidad. Seguimos en contacto y hasta una próxima. Chao, muchas Eh, gracias. y me despido, terrícolas.
Hasta un próximo programa de Papel Mojado. Chao.